¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuamos con la segunda parte del capítulo donde vimos la parte de producto externo y donde también les comentaba que vamos a ver la parte de análisis paso a paso de nuestros circuitos cuánticos para que ustedes vayan entendiendo cómo es que se generan o cómo nosotros podemos ir analizando qué es lo que está ocurriendo realmente en nuestro circuito cuántico. Entonces, bueno, sin más, vámonos directo a la pizarra. En este caso, lo que hice fue tomar unos ejemplos que de hecho ustedes los van a tener en la parte de los programas. Recuerden que todos los programas que vayamos a ver, que me parece van a estar en el siguiente video donde les explico el código, están disponibles en la parte de GitHub, en el repositorio del curso en este curso de cómputo cuántico. Y entonces, para que ustedes, bueno, no se tengan que andar preocupando de que, bueno, ¿dónde salió esto o de dónde lo obtengo? Ahí van a estar en la parte de los programas. Entonces, bueno, lo que quiero aquí explicarles es básicamente cómo vamos a analizar nuestros circuitos. En este caso, lo que tenemos es, este circuito lo generé utilizando Qiskit, que sería este primero que tenemos en la parte de arriba, que es básicamente un circuito con un qubit y un bit clásico. De momento, la parte de la medición nosotros no la vamos a hacer, digamos, matemáticamente, porque todavía no hemos visto realmente en qué consisten las mediciones o qué tipo de mediciones podemos hacer, pero sí creo que la parte de al menos la evolución del circuito ya podemos empezar a interpretarla. Y bueno, entonces el circuito que tenemos aquí estamos diciendo que tiene un qubit. Recuerden siempre que nosotros generemos un circuito cuántico, al menos en Qiskit, por regla, siempre el estado inicial del qubit va a ser en cero. Entonces aquí, aunque no nos lo ponga, nosotros tenemos que suponer que la parte inicial del circuito va a estar el qubit en un estado cero. Después, lo siguiente que ocurre es que se aplica una compuerta X y después va la parte de la medición, que es lo que todavía no vamos a nosotros hacer. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el análisis de esta parte? Pues básicamente lo que hago personalmente es establecer como secciones o etapas, eh, donde cada etapa yo le voy asignando un estado. En este caso, esa línea punteada que vemos ahí correspondería al estado inicial. Después, una etapa posterior a la aplicación de uno o más operadores, le pondría en este caso el estado psi1, y así lo haría sucesivamente. Entonces, si hacemos el desglose o analizando lo que nos está diciendo el circuito que va a ocurrir, nos dice que inicialmente este estado psi0 va a corresponder al estado del qubit inicial, que es básicamente el estado cero. Como les comentaba, siempre iniciamos en este estado. Y para llegar nosotros al estado psi1, lo que nos dice el circuito es que tenemos que aplicar un operador X a, ups, a nuestro estado anterior, que es nuestro estado psi0, que lo podemos nosotros traducir como aplicar un operador X al estado cero. Y esto nos da como resultado el estado 1. Y así básicamente es como nosotros haríamos, en un ejemplo bastante sencillo, el análisis de la evolución de nuestro estado. Aquí en el segundo ejemplo tenemos el mismo caso. Recuerden, iniciamos en el caso del qubit, su estado inicial en cero. Ahora la diferencia es que aplicaremos una compuerta Z. Y siempre también, si pueden, es conveniente que ustedes pongan las reglas aquí de lo que ocurre si aplican el operador para que ustedes se puedan ir guiando. De todas maneras, conforme vayan practicando, ustedes van a ir viendo, memorizándose esta parte. En el caso del operador Z, si recuerdan, aplicar Z a cero nos da el estado cero y aplicar Z a uno nos da el estado menos uno. ¿Ok? Uy. Dejen borro esto para colocarlo un poquito mejor. Ajá. Y como les comentaba, ya van a ir memorizando al menos las reglas de las compuertas más básicas, pero ahorita yo se las pongo para que no se tengan que distraer en otras cosas. De igual forma, como les comentaba en el primer ejemplo, nosotros establecemos nuestro estado inicial, si 0, y nuestro estado siguiente como si 1. Si hubiese más compuertas, pues tendríamos que ir aplicando o ir evolucionando diferentes estados, que es lo que vamos a ver en el tercer ejemplo. De igual forma, nuestro estado psi 0, dado que solo es un qubit, inicia en el estado 0
Y el estado psi1 lo podemos obtener de la aplicación de z al estado anterior, que es psi0, que se puede traducir como z aplicado al estado 0, que es básicamente el estado 0. ¿Ok? En el tercer ejemplo que tenemos aquí, aquí vamos a aplicar una compuerta X y una compuerta Z. De igual forma, podemos representar nuestro circuito. Aquí lo voy a hacer un poquito más grande para que se entienda bien qué estamos haciendo en cada etapa y la parte de la medición. ¿Ok? En este caso, tenemos un estado inicial, psi 0. Luego tenemos nuestro estado posterior a la aplicación de la compuerta X como psi 1. Y finalmente, nuestro estado después de la aplicación de la compuerta Z como psi 2. ¿Ok? ¿Y esto cómo nosotros lo vamos a poder analizar? Pues muy sencillo. De igual forma, iniciamos nuestro estado psi 0 de un qubit como en el estado 0. El estado psi 1 nosotros lo vamos a obtener de la aplicación de la compuerta X al estado anterior psi 0, que se puede traducir como X aplicado a 0. Y esto nos va a dar el estado 1. ¿Ok? Para el estado psi 2, nosotros tendríamos la aplicación de la compuerta Z al estado anterior, que es psi 1, que lo podemos traducir como la compuerta Z aplicada al estado 1, que nos va a dar como resultado menos el estado get 1. ¿Ok? Y me parece, tengo acá otro ejemplo, un poquito más elaborado. Este también está en los programas. Este ejemplo se me hace bastante interesante porque nos empieza a mostrar, bueno, la aplicación de la compuerta Hadamard que ya habíamos visto anteriormente, que es la que genera la superposición, pero tenemos la aplicación de dos compuertas Hadamard. Primero una que abre la superposición, luego aplicamos una compuerta Z y luego aplicamos otra vez esa compuerta Hadamard. Entonces, vamos, para no tener que volver a dibujar el circuito, aquí les voy a poner el estado inicial, lo vamos a tener aquí en psi 0. Luego tendremos aquí el estado psi 1. Después de la compuerta Z, el estado psi 2. Y posterior a la segunda Hadamard, el estado psi 3. ¿Ok? Y luego tendríamos la medición. Entonces, haciendo el análisis, tenemos que nuestro estado inicial psi 0 lo podemos describir simplemente como el estado ket 0, porque estamos hablando de un qubit. Después, nuestro estado psi 1 lo obtendríamos de la aplicación de la compuerta Hadamard al estado anterior psi 0, que se puede traducir como la aplicación de la compuerta Hadamard al estado 0. Si ustedes recuerdan, la compuerta Hadamard aplicada a 0 la podemos expresar como 1 raíz de 2 que multiplica ket 0 más ket 1. Y de una vez voy a poner la otra regla, que es la aplicación de la compuerta Hadamard al estado 1, que es igual a 1 raíz de 2 que multiplica ket 0 menos ket 1. ¿Ok? Entonces, bueno, teniendo ya las reglas, el estado que tendríamos psi 1 correspondería a 1 raíz de 2 de ket 0 más ket 1. ¿Ok? Luego nos dice que para el estado psi 2 nosotros vamos a aplicar una compuerta Z a nuestro estado anterior, que es psi 1, que en este caso lo podemos traducir como la aplicación de la compuerta Z a nuestro estado 1 raíz de 2, que multiplica a ket 0 más ket 1. ¿Ok? Recuerden que los operadores nosotros los podemos aplicar a cada uno de los estados, es una de las propiedades que teníamos. Entonces podríamos esto sustituirlo de la siguiente forma, como 1 raíz de 2, que se aplica a z al estado 0 más z al estado 1. ¿Ok? Y esto, ya nosotros recordando las reglas que les ponía en la parte anterior, de qué ocurre cuando aplicamos z a 0, podemos hacer la aplicación. Z aplicado a 0 nos da el estado 0, o se mantiene el estado ket 0, y Z aplicado al estado ket 1 nos da como resultado menos ket 1. ¿Ok? Este sería nuestro estado psi 2. Y el estado psi 3 aquí nos dice que, lo voy a poner de este lado, psi 3 sería igual a la aplicación de la compuerta Hadamard a nuestro estado anterior psi 2, que lo podemos sustituir como Hadamard que aplica a
1 raíz de 2 de ket 0 menos ket 1. ¿Ok? Y de igual forma que en el caso anterior, nosotros podemos propagar este operador a los diferentes estados, haciendo, en este caso, Hadamard aplicado al estado 0 menos Hadamard al estado ket 1. ¿Ok? Y si se dan cuenta, aquí va a pasar algo bastante interesante porque vamos a empezar a tener un o más términos. Ah, y disculpen, aquí me equivoqué. Cuando aplicamos, acuérdense, la compuerta Hadamard va un valor de 1 raíz de 2, por lo tanto, en este caso tendríamos un medio, ya que esta Hadamard y el 1 raíz de 2 que teníamos anteriormente sería 1 raíz de 2 por 1 raíz de 2, que es igual a un medio, ¿ok? Es importante que tengan eso en cuenta. Entonces, bueno, yo aquí ya lo voy a poner acá como está 1 raíz de 2 porque todavía tengo aquí la Hadamard, solamente les voy a indicar lo que va a ocurrir. Entonces, ya aplicándola, tenemos un medio factorizado de la Hadamard que se le va a aplicar al 0, que va a sacar un 1 raíz de 2, y esta Hadamard también va a sacar un 1 raíz de 2. Entonces va a quedar un factor de un medio multiplicando a todo esto, donde vamos a tener que Hadamard aplicado al estado 0, además del 1 raíz de 2, nos da como resultado 0 más ket 1 menos Hadamard aplicado al estado ket 1, que nos da 1 raíz de 2, que ya absorbimos en el 1 medio, de ket 0 menos ket 1. ¿Ok? Y entonces nosotros ahora podríamos visualizar qué es lo que va a ocurrir, donde vemos que en este caso el estado 0 se va a restar a otro estado 0. Entonces este elemento con este elemento se van a cancelar. Y el estado 1 se le va a sumar porque tenemos un menos que multiplica un menos, se va a hacer un más al estado 1. Entonces aquí adentro tendríamos dos veces el estado ket 1, que con este un medio nos daría como resultado el estado 1. ¿Ok? Y esto, bueno, yo se los quería mostrar porque es algo bastante interesante como, bueno, en este caso meter la superposición nos permite empezar a jugar con los signos, que son las fases que van a tener los sistemas, para modificar cuando nosotros volvásemos a aplicar una compuerta Hadamard al final, ver qué estados van a prevalecer sobre otros bajo las reglas, en este caso, de la compuerta Hadamard y la compuerta Z. Y se me hizo, bueno, bastante interesante ya empezarles a poner esto. Realmente es lo que se hace ya comúnmente cuando ustedes se meten de lleno a la parte de cómputo cuántico. Van a hacer este tipo de análisis en casos simples para entender cómo está funcionando su algoritmo o su circuito cuántico. Y bueno, con las herramientas que ya teníamos y estos ejemplos, yo creo que es ahorita necesario que vayan como practicando. Yo les recomendaría que si pueden, los ejemplos que tienen en los programas, que es la mayoría de estos que vimos aquí, y otros que ustedes propongan, váyanlos analizando para que se vayan familiarizando y observen diferentes comportamientos que son bastante interesantes. Entonces, sin más, nos vemos en el siguiente video donde les voy a explicar ya la parte del código. Eh, Como siempre, les recuerdo, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Aprende más, piensa más.